Bien, shalom a todos, que el Eterno le bendiga, le guarde. Ya estamos en vivo y en directo desde acá de su programa Raíces de la Fe, obviamente en su canal de televisión, Sonar Televisión, aquí en Canal 5, desde acá de Coronel, de Chile. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este día, ya un día especial como ya les he recordado. De verdad que estamos muy felices porque podemos transmitir un día más, estar juntamente con ustedes con su programa Raíces de la Fe. Y tenemos un tema un tema que va a ser de mucha bendición para todos los que nos están viendo en este momento. Nos sentimos muy contentos porque podemos hablar, obviamente, de la única verdad dada en la palabra misma y lo estamos estudiando en el contenido original. Así que a todos los hermanos que ya están entrando ya y se están conectando, a todos les deseo una gran bendición de parte del cielo y que el Adonai Baruch Hashem sea con ustedes en este día. Bien, el día de hoy tenemos un estudio, se llama Yovel, ¿ya? La fiesta de los jubileos y la pronta venida del Mashiach. Así que hay cosas que a veces la gente no entiende en cuanto a los tiempos. Y de hecho, estuvimos recién en un seminario maravilloso la semana pasada. Ese seminario se llamaba Sot, que significa secreto. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar otro poco más de Sot. La palabra Sot representa una de las 4 interpretaciones del hebreo. Por lo tanto, este día vamos a entender una de ellas y vamos a profundizar, obviamente, la escritura en un contexto original hebreo. Bien, vamos a entender que siempre el Eterno, desde el principio de la humanidad, siempre ha redactado todo el área arquitecta en cuanto a la construcción y hasta los fines de los tiempos. Por algo, claramente, nos encontramos que el Eterno hizo los cielos y la tierra en 6.000 años, más el séptimo lo descansó, como dice claramente, fue un Shabbatón. Y bien, de verdad que es importante este estudio que vamos a relatar porque estamos en los tiempos finales. La gente hoy día no se quiere arrepentir. La gente hoy en día cada vez toma las cosas más livianamente. La gente hoy día, en la totalidad, sigue divagando en un camino sin rumbo, porque no hay un guía, no hay un liderazgo establecido por el Eterno, porque simplemente muchos liderazgos que hoy día están establecidos por relaciones humanas, van en decline. ¿Por qué? Porque no está la instrucción verdadera, no está los rudimentos verdaderos que es la Torá. La instrucción, Torá se niega a dar en el blanco, por lo tanto, no conocemos los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, la gente sigue haciendo lo que quiere por lo mismo, porque no conoce. De verdad que yo te quiero presentar hoy día a Mashiach Yeshua, su nombre original. Y eso es lo que estamos restaurando. Estamos restaurando el Evangelio de una perspectiva totalmente original. Y de verdad que yo te invito en este momento a que tú seas parte, de verdad, de esta gran bendición. Bien, saludamos a los hermanos que ya están en sintonía, nuestra hermana Ruth Flores, un abrazo. Mi hermana Teresa Valenzuela desde Talca, un abrazo, ¿cierto?, a Talca. Y bien, vamos a entender hoy día este estudio llamado Yovel y la pronta venida del Mashiach. Así que yo quiero que usted abra su corazón, abra su entendimiento para que podamos analizar esta profundidad o este Sot, ¿ya?, de la cual el Eterno en este momento quiere impartirnos. Vamos al libro de Levítico, capítulo 25, verso 1 al 6. Hay muchas cosas que el hombre no entiende, de verdad, no entiende, pero vamos a relatarlo a través de este texto maravilloso. Dice así en el nombre de nuestro Dios, de Yeshua HaMashiach, dice: Adonai le habló a Moshe en el monte Sinaí, diciendo: diles, cuando ingresen a la tierra que les daré, la tierra deberá observar un periodo de descanso sabático, consagrado a Adonai. 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podrás podar tu viñedo y recoger su fruto. Pero el 7º año la tierra deberá tener un descanso absoluto, un Shabbat consagrado a Adonai. Tu campo no deberá sembrar ni tu viñedo podar, tampoco deberás cegar lo que siga creciendo espontáneamente de tu cosecha, ni recoger las uvas que te haya reservado de tus viñedos. Es un año de descanso para la tierra. La que la tierra produzca en el año sabático será para que coman ustedes, tu sirviente, tu sirvienta, tu jornalero, los residentes, los que viven contigo. Bendito es el Eterno. Bien, estamos en este maravilloso texto, el mandamiento de la tierra. Dense cuenta que tanto el ser humano como también tiene una ley de reposo, que es obviamente el Shabbat. Trabajamos obviamente los 6 días de la semana, pero el 7º descansamos, un día como hoy. Y tenemos que descansar.
porque dice claramente que la semana es muy difícil que podamos concentrarnos en las cosas del Eterno, producto del trabajo, producto de los quehaceres, en muchos trámites, pero el Eterno quiere que nos enfoquemos en un día para Él, que es el día Shabbat. El Shabbat ha sido olvidado. Por esa razón que hoy día vemos tantas enfermedades, tantos declines del hombre. Por lo tanto, si el hombre tiene un derecho a un descanso absoluto, también el mundo entero tiene un descanso. Necesita un descanso. Y eso era cada 50 años. Por eso la palabra viene de Yovel. De Yovel significa, viene de júbilo, jubileo, ¿ya? Que representa un año de alegría, un año de hacer tocar el shofar, de hacer tocar la trompeta, un año de descanso que la tierra debe experimentar para descansar también, obviamente, del trabajo que ejerce la tierra. Dese cuenta que la tierra también la tierra es algo viviente. Si usted se da cuenta que usted planta un arbolito y empieza el arbolito a dar vida, ¿por qué? Porque toda la tierra tiene vida, toda la naturaleza, el mar, los árboles. Nosotros vivimos en esta naturaleza, vivimos en este mundo, en un mundo vivo, porque la tierra, así como la tierra, también nosotros somos tierra, porque fuimos tomados a través de la tierra. Somos algo vivo, algo pensante. La tierra se mueve, la tierra, dése cuenta que produce fruto, ¿para qué? Para producir vida, para que el hombre pueda vivir, para que el hombre pueda, obviamente, pueda subsistir. Por lo tanto, si la tierra trabaja, obviamente, día a día, mes por mes, año tras año, también tenía que descansar. Por lo tanto, el Eterno también, como respeta las leyes de los 10 mandamientos, que está, obviamente, dentro de los 10 mandamientos está el descanso en el Shabbat, también la tierra tenía que también descansar también. Por lo tanto, dice que no se podía podar, no se podía tampoco vender, no se podía cosechar, ¿cierto? Dice claramente que lo que la tierra produzca en el año sabático será para que ustedes coman. O sea, no se podía comercializar porque obviamente es un día de Shabbat, Shabbatón. Y este texto que está en el libro de Levítico, capítulo 25, cuando hablamos del año de Yovel, del año de jubileo, esconde un gran sot, o sea, esconde un gran misterio que el hombre muy poco hoy día pueden descifrarlo, ¿ya? Cuando hablo de sot, hablo de secreto. ¿Por qué? Porque a través de esto, obviamente, entendemos el diseño de arquitectura del Eterno en cuanto a un principio, en cuanto a los años que la tierra debe vivir. Dense cuenta que si en este día de Yovel, en la fiesta de Yovel, se caracterizaba que la tierra tenía que descansar, y obviamente que en Yovel simboliza que si usted compra a un esclavo, dense cuenta que en Israel los esclavos no eran esclavos que lo están masacrando como lo hacían los egipcios. No, en Israel los esclavos eran un poco más que un familiar, un hijo, y lo trataban como hijo. En ese día el esclavo era libre. Si ellos prestaban una tierra, dése cuenta una tierra, y dése cuenta que ese préstamo solamente duraba 50 años, porque esa tierra tenía que ser devuelta a su amo. O sea, todo tiene que volver al principio, todo tiene que volver al original. Y eso es lo que nos está enseñando este pasaje de Yovel, ya para que podamos entender bien referente a esta expresión de Yovel. Entonces, dése cuenta, si el esclavo se sentía muy bien, se sentía en casa y hizo su vida, el esclavo sabía si se quedaba en la tierra o se iba, porque en ese día era un día de libertad, era un día de alegría, un día de júbilo. Por eso que se llama, viene de júbilo, viene de Yovel. Es un tiempo, es una moad, que significa también un tiempo de reunión, un tiempo de solemnidad para el santo y bendito. Es donde la tierra que debía, obviamente, descansar, ¿cierto? Y dice que, dése cuenta, cuando la tierra descansaba, después producía fruto más grande, más rico, porque la tierra descansaba. Dése cuenta que no se podaban. En todo ese año de Yovel había, obviamente, no se oprimía la tierra, no se araba. O sea, dése cuenta que al año siguiente los frutos eran pero más exquisitos porque la tierra había descansado. Dése cuenta que hoy día no se respeta eso, y por algo estamos viendo las grandes catástrofes hoy día en el mundo entero, porque no se respeta que la tierra pueda descansar, ¿ya? Entonces, amados hermanos, dése cuenta que ¿cuál es el mandamiento del Eterno? Que la tierra debe descansar, pero también hay un mandamiento que si la tierra no descansaba, iba a estar asolada, ¿ya? Y también iba a descansar,
por el tiempo que no se había descansado. Por lo tanto, es un día de reposo también terrenal, es un día de reposo para la tierra. Y valga la redundancia, en lo que yo digo, si el hombre debe descansar en Shabbat, ¿cierto? El día séptimo de la semana, también la tierra tenía también que descansar. Entonces, aquí está la contra, que si la tierra no descansaba, dice que obviamente el Eterno iba a mandar su ira, obviamente su juicio, para que la tierra de Israel pudiera descansar de no guardar, de no cumplir los mandamientos, tanto el israelita, y por eso que fueron muchos de ellos expulsados. Vamos al libro de Levítico capítulo 26, verso 35, y vamos a la lectura. Siguiente imagen, señor director, dice así: todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitáis en ella. Ahí nos encontramos claramente que el pueblo de Israel, ¿cierto? No obedeció a través de los años, cuando ellos, ¿cierto?, ingresaron a la tierra prometida. Ellos no obedecieron de poder cumplir el año de Yobelín. O sea, la tierra no descansó, y dése cuenta que vino el juicio y se cumple lo que está en el libro de Levítico capítulo 26, verso 35, que la tierra tiene que descansar. Por eso que muchos de los judíos se fueron a la diáspora. Ya vemos claramente lo que ocurrió en los tiempos de Jeremías. Los tiempos de Jeremías, cuando fueron en la dispersión, ¿cierto?, se fueron a Babilonia. Significa que ese juicio fue producto de que la tierra no había descansado. Por esta razón que ellos, el Eterno los sacó de ahí, los encarceló, los llevó cautivo a Babilonia, por el mismo motivo, porque ellos no obedecieron el mandamiento de Yobel. Ellos no obedecieron el mandamiento de que la tierra tenía que descansar. ¿Ya se cuenta? Trae consecuencia, en la desobediencia trae consecuencias desastrosas, garrafales, el hecho de no obedecer los mandamientos de Adonai. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La tierra fue desolada. En los tiempos del año 538, o 580, sí, fue desolada, y fueron todos dispersos, ¿cierto?, a la tierra de Babilonia, por el hecho que la tierra no había descansado, y la tierra descansó 70 años, que fue obviamente, ellos fueron hacia la dispersión a Babilonia. Por lo tanto, Jeremías, en ese momento el profeta Jeremías profetiza, porque Jeremías fue una palabra, porque ya Judá no estaba guardando los mandamientos, sino se estaban llevando a la idolatría del momento. La gente estaba adorando ya imágenes, estaban adorando cierta escultura. Por eso que el profeta Jeremías iba al rey Sedequías y le decía que se arrepintiera, que volviera. Pero el rey obviamente se puso a escuchar falsos profetas, como en día hay muchos hombres que escuchan falsos profetas porque le gustan siempre que le digan las cosas lindas, más las cosas del Eterno que son verdaderas, no les gustan. Y que se cuenta que el reino de Judá, en ese año, comandado por el rey Sedequías, bajó obviamente la consecuencia de su pecado, de la desobediencia. Ellos fueron arrastrados hacia Babilonia durante 70 años, y ahí la tierra de Israel pudo descansar durante 70 años por todo el tiempo que ellos no habían descansado. Vamos al libro de Jeremías capítulo 29, verso 10. Si el director dice así, Jeremías capítulo 29, verso 10. Porque así dijo Adonai: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacernos volver a este lugar. Bendito sea el Eterno. Ahí estamos viendo claramente que Jeremías estaba profetizando y el Eterno le había dicho, obviamente todo fue producto del Eterno, todo fue producto porque cuando alguien desobedece al Santo y Bendito, obviamente el Eterno, ¿cierto?, trae obviamente sus consecuencias por la desobediencia. Y aquí vemos claramente cómo el profeta Jeremías, ¿cierto?, profetiza en su libro, Jeremías capítulo 29, verso 10, cumpliéndose los 70 años, obviamente que esos 70 años fue de todo lo que la tierra había descansado, ¿cierto? Nuevamente dice que el Eterno, Adonai, iba a visitarnos y iba a despertar, ¿cierto?, en ellos su buena palabra para hacerlo volver nuevamente a la tierra de Israel. Comprendiendo eso, ya sabían que al momento de regresar a la tierra de Israel, tenían que nuevamente cumplir los mandamientos, tanto el Shabbat, los 10 mandamientos, la fiesta solemne y también la fiesta de los 50 años, que es Yobel, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué significa? Que también
cada 7 años, escuche bien, cada 7 años tiene que haber también un cese total de actividades. O sea, tanto la tierra, no solamente el 50 años, sino también cada 7 años, ¿cierto? También había un cese total de actividades, ¿ya? Ese nombre se le introduce como el día de Shabbat, Shabbatón. Significa que cada 7 años o al 7.º año tiene que haber un cese total de actividades. Dice que también no se podía sembrar ni tampoco podar sus viñas. Yo me al libro de Levítico capítulo 25, verso 4, con el siguiente texto, dice así, en el nombre de Yeshua: pero el 7.º año habrá un cese total, un Shabbat Shabbatón para la tierra, un Shabbat para Adonai. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Vemos claramente que el Shabbat, en el código Strong, en el hebreo, significa sábado, reposo, cesar y descansar. Entonces, ¿qué es lo que significa lo que estamos viendo en este momento? Que tanto el ser humano cada 7 días tiene que descansar, también la tierra cada 7 años también debía descansar. Y dése cuenta que como la tierra tenía que descansar, en el 50 años después, o sea, 7 por 7, 49, ¿cierto? Porque contra 7 por 7, ¿ya? Y al 50 años dice que todo tiene que volver a su dueño original, ¿ya? Todo, o sea, significa que la tierra tenía que volver, ¿cierto?, a su dueño original. En este caso, a través de esa profecía, es lo que dentro de muy poco se va a cumplir dentro de poco, ¿ya? Antiguamente Israel estaba en manos, ¿cierto?, de los ingleses, después estaba en manos de los palestinos, después en el año 47 nuevamente nace Israel, y ya en el año 67, ¿cierto?, ya es parte de Israel, casi todo Israel es parte del pueblo judío, y ese se cumple obviamente un jubilín, un jubileo, y muy pronto ya todo el mundo será del Eterno. Por esta razón que cada 7 años la tierra tenía que descansar, tenía que haber un cese total de actividades. Dese cuenta que el Eterno respeta tanto el descanso del ser humano como también el descanso de la tierra. Cada 7 años tenía que la tierra descansar, el hombre no podía hacer nada, no podía sembrar, no podía arar, porque dice claramente que la tierra de esa manera iba a producir frutos más hermosos, más exquisitos, al 100%. Pero el hombre hoy en día se ha hecho más avaro, ¿cierto? Porque sabe que de la tierra saca obviamente el producto para venderlo, para poder producirlo y para extraer dinero. Pero también el Eterno nos enseña a cómo saber administrar los tiempos de la tierra y del ser humano. Bendito es el Eterno. Entonces, dése cuenta que nuevamente el libro de Segunda de Crónicas, si vemos claramente que Crónicas está más atrás del libro de Jeremías. ¿Por qué? Porque la Biblia Reina Valera tiene un desorden de tiempo, de verdad, tiene un desorden de tiempo que si usted se da cuenta que los libros están muy desordenados. Vemos el libro de Job casi a la mitad de los libros, al lado de Salmos, cuando Job es antediluviano. No encontramos el libro de Crónicas, cuando Crónicas está casi un poco menos de la mitad, cuando debería ser el último libro, porque narra toda la historia de los reyes y también de los profetas. Por lo tanto, el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, habla por qué razón el Eterno expulsó al pueblo de Israel, ¿cierto? Lo expulsó a la dispersión. Y es más claro el libro de Crónicas cuando habla referente al pueblo de Israel cuando se fue a la dispersión, ¿ya? Y ahí obviamente habla, ¿cierto?, y toma a Jeremías nuevamente, porque la tierra no había gozado de su Shabbat. Por eso es que el Eterno los castigó. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 20 al 21. Vaya anotando en su casa, por favor, porque este día, ¿cierto?, va a ser un tema muy maravilloso. Entonces, dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 20 al 21, dice: y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Adonai por boca de Jeremías, Jeremías. Bueno, Jeremías es el nombre original de Jeremías, ¿ya? Obviamente Jeremías fue un nombre latinizado en la Reina Valera, pero su nombre hebreo es Jeremías, para que usted vaya comprendiendo, ¿cierto?, esta lengua Kodesh, cada día que como el Eterno nos enseña a través de esta hermosa lengua Kodesh, ¿ya? Dice: y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Adonai por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de su Shabbat. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70
años. Bendito es el Eterno. Entonces esto es importante que usted vaya viendo que este es un propósito, es un término de Shemitah, ¿ya? Y la palabra Shemitah tiene un propósito especial, ¿ya? Muy especial. Porque el tiempo de la Shemitah no hace un recordatorio al pueblo de Israel y le hace un recordatorio a que vayan cumpliendo las funciones correspondientes a lo que está escrito en el rollo de la Torá. El tiempo de la Shemitah obliga al agricultor a ser responsable de esos tiempos, ¿ya? Para que vayamos explicando muy bien este tema. Entonces es importante, por medio de todas las cosas, la obediencia al Eterno. La obediencia. Vemos claramente que a través del libro de Crónicas habla por qué razón el Eterno los llevó, ¿cierto?, a la dispersión. Porque la tierra no había gozado de su Shabbat. O sea, no había gozado de los descansos merecidos, de los descansos que el Eterno estipuló en el libro de Levítico, capítulo 25 en adelante. Usted tiene que leerse ese libro. Léaselo y léase el capítulo completo para que pueda comprender por qué la tierra era necesario que también descansara. Qué tremendo, ¿cierto? Yo también soy tierra. Usted que me está viendo también es tierra. Y si somos tierra, es importante que usted sepa que tenemos una conexión con la tierra. No sé si usted se ha dado cuenta cuando está lloviendo o cuando está a punto de llover, usted empieza a doler los huesos, le da mucha sed. ¿Por qué? Porque la tierra reclama también agua, así como usted también su cuerpo necesita del agua. Y tenemos una conexión directa con la tierra, de verdad. Es muy importante tener esa conexión. ¿Por qué? Porque simplemente fuimos tomados del polvo de la tierra. Entonces, esto es importante. Vamos a entender el tiempo de la Shemitah. Por eso que en estos tiempos también estamos viviendo tiempo de Shemitah. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos en una cuenta regresiva. Porque simplemente el Eterno ya estipuló desde antaño en qué momento la tierra tenía un descanso total. Dese cuenta que está dentro del Sot, está dentro del secreto de las escrituras bíblicas que muchas veces no comprendemos. Pero ahí está. Lo que pasa es que nosotros no lo leemos y no lo comprendemos porque no entendemos los niveles de interpretación. No entendemos qué es lo que es el Pardes, qué es lo que es el Resh, qué es lo que es el Drash, qué es lo que es el Sot. No entendemos esa regla de interpretación bajo la raíz hebrea. Por eso mismo que no entendemos muchas veces. No leímos algunas cosas, pero ya el Eterno tenía todo estipulado dentro de los días de Yovel. O sea, Yovel viene y ya estamos, el Eterno desde el principio ya estipuló cuánto la tierra tenía que durar, cuántos años tenía que vivir. Y eso está en la Escritura. Nosotros no lo conocemos, no lo vemos. Por eso que mucha gente desconoce en qué tiempo viene el Mashiach, desconoce en qué fiesta, porque muchos solamente guardan en la fiesta de la cena, bautismo y nada más. Cuando vemos claramente que la fiesta de la cena está dentro del libro de Levítico, capítulo 23, y no solamente la cena es una de 6 más, o sea, son 7 fiestas solemnes. 7 fiestas solemnes que la gente desconoce. ¿Por qué? Porque hoy día la iglesia mamá no le ha enseñado las otras fiestas, pero sí le enseñó que lo que es la cena, Eucaristía. Por lo tanto, las denominaciones se toman de esa fiesta llamada la cena. ¿Ya? Vamos a entender el Shemitah y su propósito. Vamos a la siguiente imagen. El propósito de Adonai con el 1. Recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino de él. Punto 2. Obligar al agricultor a confiar en la providencia divina para su sustento. Y punto 3. Dar tiempo al campesino para dedicarse al estudio de la Torá de una manera más especial. ¿Ya? Entonces, ese momento donde el Eterno le estaba enseñando estas 3 cosas, obviamente al israelita que estaba viviendo en aquel tiempo, que obviamente le recordaba a los hijos de Israel que la tierra no le pertenece a ellos, sino que la tierra es del santo y bendito. Por esta razón que ellos no tenían dominio sobre ese día sabático, ¿cierto? Ni todos los séptimos años no eran de ellos, sino que eran del Eterno. Y también el día 50, que ellos ven, también era del Eterno. O sea, no le pertenecía a los israelitas. Entonces, punto 2, ellos obligaban al agricultor a confiar, obviamente, en la providencia divina para su sustento. Y ese año también significa que también el agricultor le daba tiempo para dedicarse, obviamente, al estudio de las raíces hebreas de una manera
muy especial. Vamos a la siguiente imagen, vamos al libro de Levítico capítulo 25, verso 11. Dice así, verso 11, dice así: tendréis en el año 50 como año de jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. Vemos claramente que la palabra hebrea que ha sido traducida como jubileo es Yovel, que significa cuerno de carnero, que significa júbilo y jubilación. O sea, lo que estamos entendiendo a través de este texto maravilloso referente a este año de Yovel. ¿Ya? Entonces, ahora yo quiero mostrarles, ¿cierto?, algo muy importante. En ese día dice que había un cese de trabajo en el día 50. Dice que era un día de jubileo, un día de alegría, un día de regocijo, un día, ¿cierto?, que a veces usted dice, pero ¿por qué era necesario que había danza? ¿Por qué tenía que haber un sonido de cuerno, de trompeta, de shofar? ¿Por qué tenía que haber un tiempo de que la tierra tenía que descansar? ¿Y por qué todo tenía que restituirse? ¿Por qué si el dueño de la tierra, solamente la tierra era prestada por 50 años, después nuevamente volvía a su dueño original? Pero había alegría, porque era un tiempo de júbilo, de alegría, un tiempo, ¿cierto?, de conexión con el cielo, un tiempo donde se hacía, no sé cómo explicarlo, una fiesta de adoración para el Altísimo, un día donde no se trabajaba, sino que es un día donde se adoraba al Eterno. Hay mucha gente que hoy día dice, hay júbilo en mi vida, hay júbilo, pero la palabra júbilo viene de jubileo, que significa Yovel, ¿ya? Y Yovel significa un toque de trompeta, un tiempo de reunión. Eso significa la palabra Yovel en el hebreo, ¿ya? Pero lo que no entendemos, ¿por qué razón el Eterno mandaba que el día 50 se hiciera eso? Aparte de la tierra que tenía que descansar, también era un propósito de que se contaba un año, ¿ya? Un año. A través de las fiestas de jubileo, podemos entender que a través de los jubileos se contaban los años terrenales. Escuche bien, los años terrenales, ¿ya? Entonces, esto es importante entender, ¿ya? ¿Por qué? 50 años. ¿Por qué 50 años? ¿Por qué la tierra tenía que dar 50 años? ¿Por qué tenemos que hacer fiesta en ese 50avo? ¿Ah? ¿Qué es lo que marcaba? ¿Por qué marcaba el Eterno? Y dice que esa fiesta era una fiesta de júbilo. ¿Qué es lo que marcaba realmente en esos 50 años? ¿Ya? Obviamente, era un día, un año para la tierra. Escucha bien, cada 50 años se marcaba un año terrenal. ¿Ya? Y ahora vamos al secreto. Vamos al Sot. Dese cuenta que la tierra, si Adán o Eva, en el principio, en el Bereshit, ellos no hubiesen pecado, probablemente ellos hubiesen vivido eternamente, pero por causa del pecado, ellos tenían que volver nuevamente a la tierra. El hombre cada vez fue más pecador, más desobediente, ¿ya? Y vamos a entender algo muy importante, ¿ya? Vamos a Génesis capítulo 6, verso 3, y vemos claramente que los días del hombre son 120 años, ¿ya? 120 años. Pero aquí vemos el Sot. En este Sot, vamos atrás, señor editor. Uno atrás. Ahí. ¿Ya? Vamos a entender esto. ¿Por qué el Eterno da este énfasis? ¿Ya? Dice claramente el libro de Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 3, dice: y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ya? Escuche bien, 120 años. ¿Ya? Ahora vamos al libro de Salmo capítulo 90, versos 9 al 10. Quiero explicar algo muy importante, ¿ya? Porque dése cuenta que en ese tiempo, en los tiempos de Bereshit, capítulo 6, el hombre no vivía 120 años, sino vivía mucho más años. Entonces, ¿a qué se refería el santo y bendito a esos 120 años? Vamos a la siguiente imagen. Vamos a testificar, ¿cierto? En el libro de Salmos, capítulo 90, versos 9 al 10, dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80, con toda su fortaleza, y es molestia y trabajo, porque pronto pasan,
y volamos. Baruch Hashem. Vamos a la, gracias, señor Héctor. Muchas gracias. Miren, en estos textos que estamos viendo acá, dice claramente el libro de Salmo, capítulo 90, dice que los días del hombre son 70 años y los más robustos 80 años. Y eso es lo que actualmente nosotros estamos viviendo, producto de nuestro pecado, producto de nuestra desobediencia. Hay gente que hoy día vive a los 50 años y tiene un infarto cerebral o tiene, ¿cierto?, un accidente vascular, producto, obviamente, de la mala alimentación. Esto producto muchas veces de la desobediencia a ingerir alimentos que no está permitido en la Torá, que no están permitidos dentro del Levítico capítulo 11, por eso que la gente hoy día se enferma más rápido, ¿ya? Dese cuenta, hay gente, hay mujeres que mueren obviamente por cáncer al ovario, producto que no, ellos no se cuidan y no guardar el nidá que está establecido obviamente en el libro de Levítico. Por lo tanto, todas las enfermedades declinan a través de la desobediencia del hombre. Nada más que eso. Pero lo encontramos claramente que en el libro de Génesis capítulo 6, verso 3, dice que el Eterno, dice, mi espíritu no va a contender más con el hombre, porque siempre, ciertamente el hombre es carne, más serán sus días 120 años. Ahora la pregunta, en ese tiempo, ¿cierto? En el libro de Génesis capítulo 6, verso 3, dice cuenta que era mucho años atrás, ¿ya? Cuando lo dijo eso, estaba obviamente, lo dijo antes que Mahalalel muriera, mucho antes que Enoc muriera, mucho antes que Matusalén muriera, mucho antes que Lamec muriera y mucho antes que Noé muriera. 120 años. Ahora la pregunta, ¿qué pasa si el Eterno dijo claramente en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 6, verso 3, que los días del hombre son 120 años? Vamos a la siguiente imagen. ¿Por qué estos hombres después vivieron todos estos años? Vamos a la siguiente imagen. La edad de los patriarcas, desde Adán hasta Noé. Ahí vemos claramente Adán vivió, ¿cierto?, hasta los 930 años. Génesis capítulo 5, verso 4. Set vivió a los 912 años. Enos vivió hasta los 905 años. Cainán hasta los 910 años. Mahalalel a los 895 años. Jared 962 años. Enoc 365 años en ese momento cuando fue transpuesto. Matusalén vivió 969 años, que obviamente fue el hombre que más ha vivido en la historia del ser humano. Lamec, ¿cierto? Él obviamente muere en el año 777 y Noé en el año 950. Se cuenta que Lamec, el año 777, me llama mucho la atención cómo este hombre, ¿cierto? Muere, ¿cierto? Y siempre he dicho que Lamec fue un hombre muy impresionante, un hombre que tuvo una gran posibilidad de poder matar, por ejemplo, cuando Caín dice claramente, cuando mató a Abel, dice claramente que él sale y dice que el Eterno puso un sello que nadie podía matar a Caín. Dice, si alguien matara a Caín, tenía que ser castigado 7 veces muerto. Significa que nadie, o sea, él salió del huerto del Edén y salió con un sello, pero se cuenta que viendo a través de la escritura, el único que tuvo la posibilidad de haber matado a Caín fue Lamec. Y ha sido muy importante porque, según el libro de Enoch, dice claramente que Lamec tenía una conexión muy, muy abierta con los ángeles del Eterno, cuando el Eterno le dice claramente que le envía un ángel a que le diga a Lamec, para que le diga a Noé que construyó un arca. O sea, hubo 4 entes para llegar a Noé. Eso lo dice el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro muy especial, puede leerlo usted. Entonces, este Lamec dice claramente, oíme, mujer de Lamec, si 7 veces será vengado Caín, 7 veces muerto lo será. O sea, este hombre tuvo la oportunidad de matar a Caín y darse cuenta que ni siquiera le pasó nada. Por lo tanto, me llama mucho la atención y de verdad que lo estoy estudiando mucho a Lamec, cómo fue un hombre tan, no sé, fue tan especial para el Eterno, ¿ya? Entonces lo encontramos que toda esta evidencia bíblica, 7 hombres vivieron 930 años, dice Set a los 912 años, Matusalén fue el hombre que vivió más años en todo el mundo, o sea, no ha habido otro hombre más antiguo que hubiese vivido más, que fue Matusalén o Matushalej, ¿ya? Matushalej significa cuando muera viene. Obviamente cuando murió Matushalej o Matusalén, entonces vino el diluvio. O sea, el nombre de Matusalén ya estaba profetizado, estaba, ¿cierto?
clarificado que cuando muriera Matusalén, ya, dice que venía el diluvio. Por eso que Matusalén vivió muchos años más, muchos años, por eso que él vivió más que todo. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia de Adonai estuvo sobre el mundo esperando el arrepentimiento en esa generación tan perversa. ¿Dese cuenta? Por esa razón que él esperó y dese cuenta que Matusalén vivía hasta que se cumpliera, ¿cierto?, la muerte de Matusalén cuando vino el diluvio. Por eso que la palabra Matushalech en el hebreo significa cuando muera, viene. Por eso, cuando él murió, vino el diluvio. Entonces, no contamos que esos 120 años no se estaba refiriendo, escuche bien, el libro de Génesis capítulo 6, verso 3, cuando dice que los días del hombre son 120 años, no se estaba refiriendo a la edad del hombre, sino que se estaba refiriendo a los 120 jubileos que iba a acontecer en la tierra. Cada 50 años era un jubileo. Te das cuenta, estos 120 años. Si yo cuento 50, ¿cierto? Escuche bien, 50 por 12. ¿Cuántos son 50 por 12? 50 por 12 son 6.000 años. O sea, la tierra tiene que vivir 6.000 años. Escuche bien. Y dése cuenta que después viene la tierra, después de los 6.000 años, viene el reposo sabático con Mashiach, cuando Él venga, obviamente en su gloria y majestad, para buscar a los redimidos y llevárselo obviamente a la tierra que fluye leche y miel. Oye, qué tremendo. Esos 120 años que está el libro de Bereshit, de Génesis capítulo 6, verso 3, no se está refiriendo, obviamente, a la edad del hombre en una forma literal, sino se está refiriendo a los Yovelín, a las fiestas de jubileo que iba a tener la tierra, esos 120 jubileos, donde dice que el mundo entero, en el jubileo 120, obviamente va a ser de la tierra completa, va a pertenecer al Eterno. ¿Ya? ¿Por qué? Si Bereshit capítulo 6, verso 3 dice que los días del hombre son 120 años, después nos encontramos que los patriarcas vivieron 900 años, 800 años, un ejemplo, Noé, 850 años, no se cumpliría la palabra. Hoy día nosotros estamos viviendo 70, 80 años, no estamos viviendo más. Entonces eso, lo que está hablando el Eterno, de un sot, de un secreto, se está refiriendo, obviamente, esos 120 jubileos que la tierra iba a existir. Vamos a la siguiente imagen, vamos a Isaías capítulo 46, versos 9 al 10. Mire lo que dice el profeta Isaías concerniente al constructor y arquitecto nuestro Adonai. Dice: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohe, Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, escuche bien, verso 10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Bendito sea el Eterno. Gracias, señor director. Entonces, ahí nos encontramos, obviamente, que el profeta Isaías dice que él anuncia, que el Eterno anunció lo porvenir desde el principio. O sea, desde el principio ya estaba todo estipulado. Dese cuenta que la creación tuvo una eventualidad de 6.000 años y el Eterno disfrutó de cada año. Escuche bien, primer día, cuando el Eterno dice claramente, hágase la luz, dice que la luz fue buena. No es la misma luz que estuvo en el cuarto día cuando el Eterno creó el sol, la luna y la estrella. Es algo muy distinto, ¿se cuenta? Porque en ese primer día, en ese milenio, obviamente creó a la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién dijo claramente, yo soy la luz del mundo? El Mashiach, Yeshua. Él dijo claramente, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo. Y el que anda en mí no andará en tiniebla. ¿Ya? En ese día podemos hablar muchas cosas. En ese primer día hubo un desastre, hubo, ¿cierto?, una rebelión en ese primer día. Dese cuenta para que nuevamente el Eterno tenía que nuevamente rearmar la tierra. Entonces, me acuerdo que tiempo atrás nosotros estudiamos Bereshit y lo estudiamos casi todo un mes. Dese cuenta porque usted no sale el primer día, segundo día, tiene un secreto que es tan grande estudiar la riqueza de la creación de Bereshit. De hecho, la palabra Bereshit significa en el principio, viene de la Beit, que Beit significa casa. La segunda letra del hebreo, Aleph es muda, ¿cierto? Cabeza de oro, pero Beit significa casa en el hebreo, ¿ya? Entonces, para que usted va a entender bien, es importante, significa que Bereshit significa que el Eterno quiso hacer una casa en el principio. ¿Para quién? Para nosotros y para el Mashiach. Entonces, ahí viene la raíz de Bereshit, que viene de la palabra Beit, casa. El Eterno formó una casa para nosotros,
qué casa más maravillosa nos dio el santo y bendito. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, si el profeta Isaías dice que él anunció por lo por venir desde el principio, o sea, él ya tiene todo preparado desde el principio y el fin del mundo. Todo lo tiene él preparado desde el principio. Todo está en la Torá y en la Escritura, ¿ya? Por eso que estamos viendo claramente este Sod. Mashiach Yeshua, ¿cierto? Fue el primero que anunció un jubileo. O sea, esos 120 años que habla Génesis capítulo 6, verso 3, se está refiriendo a un año de Yovel, de jubileo. O sea, la tierra tenía que vivir 120 jubileos, no 120 años literales del hombre, porque obviamente nadie vive 120 años, ¿ya? Dese cuenta, el último que escribió la Biblia, la Torá, el último que escribió la Torá, que son los 5 primeros libros, ¿cierto? Que fue Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar o Devarim, o Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dese cuenta que el Deuteronomio, el último que escribió fue Moisés. Y él vivió hasta los 120 años. Dice que él tenía, ¿cierto? Aún su mirada está lleno de vigor, su mirada no se ha oscurecido. Lo que está dando que Moshe en sus 120 años murió. Dese cuenta que eso es algo profético. Que también la tierra, así como el término del rollo de la Torá, que termina obviamente en el libro de Barín o Deuteronomio, hace referencia a que el término de los 120 años son los 120 jubileos que el Eterno, ¿cierto?, está estipulando desde antaño. Por eso que ahora usted está viendo, estamos dentro ya, estamos entrando a los 120 jubileos y usted ni siquiera se da cuenta. A través de la historia. Dese cuenta. De los tiempos, escucha bien, de los tiempos de los tiempos de la Torá, de los tiempos de cuando vino el diluvio, hasta los tiempos del Mashiach, se han cumplido 70 Yovel. Escucha bien, se han cumplido 70 jubileos. Contando cada 50 años. ¿Ya? Cada 50 años se han cumplido 70 jubileos. Y de los tiempos del Mashiach, hasta este tiempo, ya estamos casi en los ya estamos casi en los 49 o 48 jubileos. La pregunta, ¿en qué año estamos en el calendario romano? Estamos en el 2019 romano. Pero si usted va al calendario judío, en el calendario judío actual, estamos en el año 5779. Y se cuenta, sin contar, escuche bien, sin contar, me parece los 200 años que estuvieron en Babilonia. Nos añadieron ese tiempo. Imagínense, estaríamos ya casi redondeando los 6.000 años. Y por eso que estamos viviendo estas masacres, estamos viviendo los tiempos, estos cambios climáticos, estamos viendo en estos tiempos, mis amados, que hoy día, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, hoy día dice que entró el espíritu de la muerte en esta sociedad. La gente, los chiquillos ya están matando hasta por 10 pesos. La drogadicción está entrando a cada población. Ya no hay nada seguro. El tráfico, obviamente el tráfico de droga, el tráfico de órganos, el tráfico de mujeres a la prostitución para otros países. Todo esto es cuna de maldad. ¿Ah? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Ya se cuenta? En esto ya casi 120 jubileos determinados por el Eterno. Dese cuenta que cuando vino Mashiach hubo un año de jubileo, ¿ya? Dese cuenta que es lindo porque él mismo lo proclamó cuando él vino. Y dese cuenta que él lo deja plasmado en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 16 al 19. Vamos al texto, señor director. Al libro de Lucas, capítulo 16, versos 16 al 19. Dice, entonces, cuando vino su primera venida, Yeshua HaMashiach proclamó el jubileo. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y el Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre, se puso de pie para leer, le entregaron el rollo del profeta Isaías, desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito, el Espíritu, el Ruach de Adonai está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar, escuche bien, liberar a aquellos que han sido oprimidos y proclamar el año del favor de Adonai. Bendito sea el Eterno. Entonces ahí estamos viendo que en ese momento él proclama un ayuno, él proclama, ¿cierto?, un jubileo, proclama, ¿cierto?, un día de apertura, un día, ¿cierto?, de renovación, un día de fiesta, porque en ese día
dice que todos los cautivos iban a ser libres por el Mashiach. Por eso es que el Espíritu de Adonai estaba sobre él. Bendito sea el Eterno. Entonces esto es importante, darse cuenta cómo nuestro Adón Yeshua HaMashiach lo proclama, el año agradable del Adón, dice claramente, porque yo vine y el Espíritu de Adonai está sobre mí. Y me ha ungido para anunciar la besora toda, la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar, ¿cierto?, libertad. Escucha bien, libertad. Y Yovel significa liberación, tiempo de gracia, tiempo de alegría, tiempo de convocación, tiempo de sanidad. Yo no sé en qué tiempo tú estás viviendo. Yo estoy viviendo tiempo glorioso en el conocimiento de la bendita Torah. Estoy viviendo tiempos gloriosos donde puedo conocer más el Eterno y los tiempos que estamos viviendo. Yo sé cuando la persona es sana, es cuando es obediente a los mandamientos. Una persona que realmente se dedica a la santidad, esta persona va a tener libertad de espíritu. Pero cuando hay desobediencia, solamente hay turbación de espíritu. Ahora estamos cerca del año Yovel, estamos cerca del año 6000, de verdad, estamos muy cerca, porque estamos viviendo 2019 romano literalmente, pero no conocemos los años escondidos que está en el calendario hebreo. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Estamos cerca del año 6000, Yovel, Shabbat, Shabbatón. Escuchen bien, estamos cerca del año 6000, Yovel, Shabbat, Shabbatón. Ahora bien, a más de 2000 años, estamos muy cerca del año 6000. Después de que Adán cayó, la muerte de Yeshua junto con su resurrección, veamos esto, 50 por 120 son 6000. Es decir, si estos 6000 años expresan 6 días y un día es como 1000 años, entonces ya terminará el sexto día. Y el séptimo día es el Shabbat como expresión del descanso del mundo entero. Esto es el milenio. Ahora, la pregunta, ¿en qué año estamos realmente? A la luz del calendario gregoriano, estamos en el año 2019, pero dentro del marco del calendario judío, estamos en el año 5779. El año de jubileo terminará dentro del marco de 120 jubileos con la llegada de Yeshua. Observemos este contundente dato. Cuando termina un jubileo, siempre coinciden con la fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación, según lo sustenta el libro de Levítico. Bendito sea el Eterno. Oiga, usted lo está viendo. Usted lo está viendo, ¿ah? Usted lo está viendo, usted se está gozando en este momento, con lo que usted está leyendo, con lo que usted está sabiendo. De verdad que tenemos muy poco tiempo y quiero terminar el tema. Este es el tema que usted tiene que saber, que estamos en los tiempos finales. Estamos ya entrando al año 6000. Si en el calendario judío estamos en el año 5779, en ese calendario no se contaron los años que tuvieron ellos, ¿cierto?, fuera de la tierra de Israel. Dese cuenta. Si contabilizáramos, ya estaríamos casi en el año 5997. Escuche bien. Escuche bien. Y yo sé, hermanos, por la Biblia, como dice claramente, que en el año 6000 ya tiene que todo, ¿cierto? Porque viene un jubileo, y ese último jubileo 120 dice que el mundo entero tiene que ser del Eterno. El mundo entero. Ahora estamos viendo a través de la profecía. ¿Cuándo nace Israel? Justo cayó en una fiesta de jubileo. ¿Ya? Y eso marcó justo el año 1967. ¿Quién se acuerda del año 1967 cuando vino la guerra de los 6 días? Yo sé que mucha gente se acuerda hoy día cuando Israel, dése cuenta, cuando fue declarado nación, se cumple el libro de Apocalipsis capítulo 12. Si usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 12, es un libro que está un poco desordenado porque empieza con una revelación, dice que estaba el Eterno, estaba la luna, ¿cierto? Estaba la mujer sentada en la luna, dice que tenía 12 estrellas, y el sol dice que la coronaba, y después nos encontramos con cómo el adversario fue arrojado a la tierra, y después más adelante nos encontramos que el dragón se enfureció contra la mujer, ¿ya? Obviamente que la mujer de Israel, y dice que quiso tirar agua para ahogar a la mujer, pero dice que el Eterno mandó águila para levantar a la mujer y para salvarla. Esa profecía produjo en el año 1947, cuando Israel estaban votando, el mundo entero, casi Israel era nación o no era nación. ¿Ya? El Eterno quería nuevamente traerlo a su tierra, correspondiente a todos los judíos, traerlo a su tierra natal, traerlo obviamente a la tierra de Israel. Pero ¿qué ocurrió? Muchos de ellos tenían ya posesiones en Alemania, posesiones, ¿cierto?, en Polonia, gran parte, y vemos claramente cómo
la desobediencia, a muchos de nuestros hermanos judíos fueron muertos por el nazismo. ¿Ya? Dese cuenta que de todos los países, escuchen, de todos los países que votaron, casi Israel iba a ser nación o no nación, faltaba un voto. Ese voto dependía de Guatemala. Si Guatemala decía sí Israel, porque estaban totalmente divididos, dese cuenta, 60-60, pero faltaba Guatemala. Si Guatemala decía que Israel no era nación, Israel no era nación. En ese momento, en el año 47, Guatemala dice sí, Israel es nación. Dese cuenta que se cumple la profecía de Yeshua cuando dice, cuando veáis la higuera reverdecer, es porque el verano está cerca. ¿Qué es lo que quiso decir realmente? Cuando veáis a Israel, porque la higuera obviamente es Israel. ¿Por qué? ¿Y la higuera? ¿La higuera qué tiene que ver la higuera? La higuera dice que produce 2 frutos, o sea, el único árbol que produce 2 frutos. ¿Qué simboliza el árbol y los 2 frutos? Simbolizan, ¿cierto?, Israel y la casa de Judá y la casa de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel. Entonces, dice, cuando veáis la higuera reverdecer, o cuando Israel nazca, es porque yo vengo pronto. Dice Yeshua, en el libro de Mateo capítulo 24, dice, y no pasará de esa generación hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que dice nuestro don Yeshua HaMashiach, textualmente. Entonces, si lo dice, dése cuenta cuando Israel nace, en el año 47, ¿qué es lo que produjo? Contemos, una generación. ¿Cuánto dura una generación? 80 años. Israel recién tiene 71 años o 72 años. Eso es lo que tiene Israel. Sí, 72 años tiene Israel. Ya estamos dentro de la generación de la venida del Mashiach. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que usó? En ese momento se le prohibió a Israel, ¿cierto? Solamente una parte de ellos podían habitar, pero no podían ellos entrar, un ejemplo, al muro del lamento, al lugar del monte del templo. Gran parte de esos lugares no podían entrar. Israel en el año 1967, ellos en un día de Yom Kippur, dése cuenta, 6 días, ¿cierto? Ellos pelearon contra más de 12 naciones árabes. Dése cuenta que hay documentales donde en ese tiempo dice que Israel siendo un país chiquitito, dice que los ángeles del Eterno pelearon por Israel. En ese momento, dése cuenta, ellos recobraron la parte santa que ellos anhelaban orar, y fue en un día de Yom Kippur, y ¿sabe lo que ocurrió? Se cumplió un jubileo. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Vamos a ver la guerra a los 6 días. Yom Kippur. ¿Ya? La guerra a los 6 días. El año de Yom Kippur, ¿cierto? La fiesta de Yom Kippur, el año 1967. Jubileo fue en el año 1967 cuando ocurrió la guerra de Yom Kippur, la cual tuvo una duración de 6 días. Allí el pueblo hebreo tomó posesión de la ciudad de Jerusalén, pero el jubileo terminó en el año 1967, como expresión del jubileo 118 o 119. A pronto empezaremos el 120, ¿cierto? Pronto empezaremos el 120 con gran jubileo. Entonces, esto es importante que usted lo sepa, mis amados Sahim, mis amados hermanos. Lo que estamos viendo, esto es historia. ¿Ah? Esto es historia. Estos son los jubileos que la cual usted está viendo, ¿cierto? Ese jubileo fue un día, ¿sabe por qué fue jubileo? Porque en ese entonces Israel se toma de lo que, dése cuenta, de lo que le estaba prohibido, pero era de Israel, pero lo tenían prohibido. En ese momento, nuevamente Israel recobró lo que era suyo, recobró lo que pertenecía a Israel. ¿Ya? Gracias, señor director. Eso es lo que recobró. Eso fue lo que recobró. ¿Se cuenta? ¿Y ¿qué es lo que hubo después de ese día? En un día de Yom Kippur hubo alegría, sonido de shofar, hubo danza, porque ellos nuevamente retornaron a lo que era de ellos. En un día de jubileo. No sabemos si estamos en el año 118 jubileo o en el jubileo 119, pero estamos cerca de los 120 jubileos, donde todo tiene que ser devuelto a nuestro amo, al rey de todo, al creador de todo. ¿Ah? Vamos a ver jubileo a través de la historia, ¿ya? Voy a verlo, por ejemplo, 3 jubileos antes, ¿ya? Del año 1800, 1900, qué le ocurrió en los jubileos, ¿ya? Para que veamos a través de la historia. Vamos a la siguiente imagen, últimos jubileos a través de la historia, ¿ya? Último jubileo a través de la historia. Ahora bien, en este lapso de tiempo, la tierra volvió a su dueño, así que el próximo jubileo volverá completamente a su dueño. ¿Quién es?
Yeshua HaMashiach. En el año 1867 se otorga la completa libertad de los judíos de Austria y Hungría, pero durante el año 1917 se efectuó el decaimiento del pueblo islámico otomano con el fin de la Primera Guerra Mundial. En el año 1914 a 1918, luego se estableció la Declaración de Balfour en Inglaterra y le otorgó el derecho legal a Israel para poseer su propia tierra, es decir, el último jubileo será dentro de muy poco, 120 años. Amén. Dese cuenta que tremendo esto, hermano. Qué tremendo esto. Es importante que usted sepa lo que estamos viendo. Estos son los últimos jubileos. En cada año, cuando hubo una masacre, el pueblo de Israel nuevamente se defiende. Y en ese entonces, lo que ocurrió en el año 1867, se otorga una completa libertad para los judíos de Austria y Hungría. Lo que ocurrió también otro año, en el año 1917, también un decaimiento del pueblo islámico otomano con el fin de la Primera Guerra Mundial, y nuevamente se estableció que Israel fuera libre. O sea, todo lo que estamos viendo es parte de lo que estamos analizando. De verdad que esto es importante, que lo aprendamos. Vamos a Joel, ¿sí? Con esto yo digo que el día del Mashiach vendrá en una fiesta de Yom Kippur. Yom Teruah, Yom Kippur. Si fue claramente que Yom Teruah es el primer día del mes séptimo. Hay 10 días donde el Eterno hará juicio a las naciones y va a ser un día, obviamente, de Yom Kippur. Entonces, cada Yom Kippur cae siempre un jubileo, ¿ya? Joel capítulo 1, verso 14 a 15 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Adonai, vuestro Dios, y clamad a Adonai. Ay del día, porque cercano está el día de Adonai, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Bendito sea el Eterno. Entonces, esto es importante que usted vaya viendo esto, ¿ya? Porque Joel profetiza que debe ser, ¿cierto? Obviamente, en un día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el Yom Kippur, ¿qué ocurre el día de Yom Kippur? El día de Yom Kippur se produce un ayuno mundial, un ayuno para el pueblo de Israel, un ayuno donde el Eterno convoca una fiesta solemne, convoca, ¿cierto?, a la asamblea a un ayuno por los pecados de ignorancia, por los pecados, ¿cierto?, que ellos habían hecho. Por lo tanto, el Eterno en ese día lo convoca a un ayuno. Por eso que el único ayuno que habla del pueblo de Israel, simplemente habla del ayuno de Yom Kippur. No hay otro ayuno. Ahora, independiente que la gente hoy día quiera ayunar cualquier día, ya sea por una enfermedad, ya sea por una necesidad, no hay problema que la gente hoy día pueda ayunar. No hay problema. Por lo tanto, la gente debe entender que hay un día estipulado por la Torah, estipulado por la Escritura, ¿cierto? Estipulado por el Santo y Bendito, que se debe ayunar. ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿Qué es lo que Joel estaba proclamando? ¿Qué es lo que Joel estaba profetizando? ¿Qué es lo que estaba profetizando Joel? Estaba profetizando de un día de ayuno. Escuche bien, de un día de ayuno. De un día donde ellos tenían que ayunar, tenían que estar ellos, ¿cierto?, en comunidad, pidiendo el favor del Eterno, pidiendo, ¿cierto?, al Eterno que pueda perdonarles a ellos. Ahora, el día de Yom Kippur es un día donde todos venimos delante de Él para pedirle un perdón. Ese día va a ser un día de juicio, un día de juicio para las naciones, más no para los muertos, para las naciones y para los que estamos vivos. Ese es el día donde será que todos tenemos que estar delante del tribunal del Eterno en un día de Yom Kippur. Por eso Joel habla, dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los saquinín, a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Adonai, vuestro Elohim. Y clamad a Adonai. Y clamad significa orar, significa honrar al Eterno, adorar, venir a postrarse, a venir arrepentido, lo que hoy día el mundo necesita, a arrepentirse, lo que hoy día el mundo necesita, hacer buenas obras, a no jugar a ser cristiano, necesita hoy día arrepentimiento, que guarde bien los mandamientos de Adonai. Amén. Esto es importante que usted sepa. Qué tremendo esto. Ahora,
¿Por qué es importante, cierto, el día? ¿Cuál es importante el día de Yom Kippur? Es importante, claro que sí, porque tenemos que venir a ayunar. Tenemos que estar, ¿cierto? Ya meditando que viene pronto Yom Kippur y viene un día donde el Eterno vendrá, un día donde Él tocará las trompetas y donde todo el mundo entero tendrá que venir a los pies del Mashiach y tendrá que arrepentirse de los pecados. Hoy es tiempo que tú tienes vida, hoy es tiempo que vengas a los pies de Él y hagas las cosas bien, que conozca al verdadero Mesías judío, que conozca porque Mashiach viene pronto y ya está pronto a cumplirse los 120 jubileos. Estamos dentro donde el año 6000 se cumplirá una era donde Mashiach vendrá a establecer su reino mesiánico, su reino mundial, y solamente los Kadoshim, los apartados, los santos, solo aquellos que han guardado su palabra y han lavado su ropa, han guardado sus mandamientos, esas personas son las que en algún día el Eterno lo va a recibir en ese reino. Bendito sea el Eterno. Ahora es importante, ¿cuándo viene el Eterno? ¿Cuándo viene Mashiach? En un día de Yom Kippur. Y eso lo corrobora el profeta Zacarías, capítulo 14, verso 4. ¿Ya? Eso lo corrobora, ¿cierto? El profeta Zacarías, ya, para que usted pueda entender muy bien cómo la Biblia habla por sí sola, cómo la Biblia nos enseña, ¿cierto?, los tiempos de la venida del Eterno, porque a veces no conocemos cuándo Mashiach viene, simplemente porque no conocemos las fiestas del Eterno, no conocemos las fiestas solemnes de Adonai. Por esa razón no tenemos muchas veces el entendimiento. Pero yo te invito en este momento, a ti hermano, que me estás viendo, ¿ya? Así como dice el libro de Zacarías capítulo 14, verso 4, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. A la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur. De verdad que esto es lindo, ¿cierto? Es muy hermoso lo que estamos viendo. Entonces, esto es lo que marca. Esto es lo que marca, mis amados hermanos, lo que marca, ¿cierto?, el tiempo del retorno de nuestro don Yeshua HaMashiach. Entonces ya entendemos bien, hermanos, ya es tiempo de que nosotros estemos ya a cuenta, que busquemos la santidad, que busquemos hacer las cosas bien, que tratemos de poder eliminar el pecado, tratemos de eliminar, obviamente, a lo que el Eterno quiere que saquemos, eliminemos todo pecado, toda cosa que al Eterno no le gusta, saquémosla, limpiémoslo de eso. Tratemos de hacer bautismo, tevilá, inmersión, limpieza, tanto de corazón como de cuerpo, para que recibamos pronto la venida del Mashiach. Y yo te hablo esto porque te estoy anunciando que Mashiach viene pronto. Y significa que tú y yo tenemos que prepararnos. La Biblia, en este sot, en este secreto, nos está inculcando, nos está llevando, ¿cierto?, al tiempo de la restauración, nos está llevando al tiempo, ¿cierto?, donde nosotros tenemos que hacer teshuvá. Estos tiempos estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos complicados. Bendito sea el Eterno. De verdad que doy gracias al Eterno por este momento. De verdad, ya estamos... ¿Sí, editor? ¿Cierto? Bien, estamos ya, ¿cierto?, terminando. Tuvimos una interrupción en el internet, ¿cierto? Pero este es un tema muy lindo, un tema que para mí me ha fortalecido grande y de verdad que estoy muy contento de estar con ustedes. Ya nos estamos retirando y que el Eterno te bendiga y te guarde. Ya me despido. Te habla tu amigo el Mesías, el Roy Jimmy Hidalgo, Roy de la Keilah, de la comunidad Emunah Shalom, aquí en Coronel. De verdad estamos todos los sábados congregándonos con nuestros hermanos, estudiando la bendita Torah. Estuvimos el sábado pasado con un seminario llamado Sot Secreto, un seminario muy hermoso donde conocimos muchos hermanos y de verdad que estoy muy contento. Saludo a los hermanos que también que son parte de nuestra comunidad, nuestro directivo, a toda la comunidad en general, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa amada, a mis hijos, a mi hermano de Ovalle, también un abrazo para ellos, la familia, a mi hermano de Los Andes, también un abrazo gigante para ellos, Santiago, y de verdad que a todos ellos les deseo una gran bendición, un hermoso Shabbat,
Y también Nacional Televisión, como siempre, ¿cierto? Está con nosotros para poder, y nos da el momento de poder transmitir a ustedes el mensaje de la restauración. De verdad que nosotros, si tú no lo ves escrito, no me creas. Si no lo ves escrito en pantalla, no me creas. Si no está en la Biblia, no me creas. Y este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Agradezco a mi hermana Ruth Vega, ¿cierto? Nuestra socia, que ella también nos ayuda con esa bendición para que podamos seguir avanzando. Y todos los hermanos que también quieran ayudarnos para que podamos seguir transmitiendo, de verdad que sea bienvenido. Te invitamos a nuestra página de internet www.munashalom.org, también por Facebook, Comunidad Munashalom. También te invitamos a nuestro canal de YouTube, Munashalom TV. Tenemos todos los estudios ahí en YouTube. Y los días martes estamos transmitiendo también por Facebook Live el programa Profundizando en la Torah. Nos estamos despidiendo ya. Que tenga todos un Shabbat Shalom. Un abrazo a todos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom.